Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. «1337 fue el año en que Francia e Inglaterra se ensartaron en la Guerra de los 100 años. Aunque no fue una guerra, sino 3. No fueron 100 años, sino 116. Y Francia e Inglaterra no eran exactamente la Francia e Inglaterra que usted imagina, porque una buena tajada de Aquitania era territorio inglés. Sucede que Carlos IV de Francia tomó la pésima iniciativa de morir sin hijos ni hermanos. El pariente masculino más cercano era Eduardo III de Inglaterra, cuya madre era hermana de Carlos, de modo que ella reclamó el trono para su criaturita. La nobleza francesa rechazó esa escalofriante pretensión extranjera, argumentando que la mujer mal podría transmitir un derecho que no poseía. Una asamblea de varones determinó que un francés nato, de esos que pronuncian croissant sin acento, debía recibir la corona. No era el único motivo para combatir. Los flamencos eran hostigados por Francia y sus importaciones de lana eran esenciales en la economía inglesa. Tanto así que Eduardo decretó que el Lord Canciller debía sentarse sobre un fardo de lana mientras descansara su culo en el Parlamento. En obediencia a sus designios se confeccionó el woolsack, literalmente el saco de lana, símbolo del rol primordial de esta bendición ovejuna en el corazón de Inglaterra. Durante 6 siglos detentó esta posición semiótica, hasta que, en 1938, descubrieron que el gran estandarte de la lana estaba relleno con pelo de caballo. La casa de los Plantagenet contra la casa de Valois, batallando por el trono de Francia, nada menos. 5 generaciones de reyes en pos del trofeo mayor de Europa Occidental. Eduardo fue secundado en combate por su primogénito, Eduardo de Woodstock, apodado Príncipe Negro, al parecer por el color de su armadura. Estas prendas eran pieza clave de todo caballero en campaña. Protegían no solo por su contenido metálico, sino también porque señalizaban que el sujeto era lo suficientemente adinerado para costear una, y que pedir rescate por él era más astuto que regalarle material de compostaje a las lombrices. A los ingleses les fue de pelos propinando trompadas al otro lado del canal. En 1340 la flota francesa fue destruida casi por completa y los ingleses ganaron control de la Mancha. 6 años después, en Crécy, la caballería francesa recibió toda la furia del arco largo inglés, poderosos aparatos de cerca de 1,9 metros. Era la especialidad isleña. Vestigios óseos muestran deformaciones causadas por el uso intensivo desde la infancia, con hombros y brazos sobredesarrollados para sostener la hipertrofia muscular. Juan I de Bohemia figuraba allí auxiliando al bando francés. Cuando se le informó que naufragaban ante la lluvia de flechas, ordenó a sus caballeros atar sus caballos entre sí y cargar. Ocurre que Juan era ciego y mal podría achuntarle algo sin esa guía. Él y todos sus acompañantes fueron encontrados muertos al día siguiente, todavía atados. Más de 1.500 nobles franceses murieron en Crécy. Ni hablar de la infantería común, pero nadie llevaba la cuenta de ese perraje. La propia palabra infantería deriva de los segmentos muy jóvenes e inexpertos para merecer caballería. Los ingleses, en cambio, se mostraban mejor preparados para enfrentar la escabechina. De botiquín portaban cajas con tela de araña destinada a contener las hemorragias. Los ingleses contaban además en Crécy con soporte logístico de traidores franceses liderados por la pirata Jeanne de Clisson, alias la Leona de Bretaña. Viuda de un noble decapitado por traición por orden del rey francés, dedicó el resto de su existencia a desagraviarlo. Vendió su propiedad y compró 3 barcos de guerra. Los pintó de negro, tiñó sus velas de rojo, al buque insignia lo llamó Mi Venganza y se lanzó a despojar barcos franceses. Dejaba
uno que otro sobreviviente por embarcación para que relataran al rey su macabra experiencia. Fruto del desastre de Crécy, Felipe VI de Francia apeló a sus aliados escoceses para que acometieran un ataque de distracción contra los ingleses, sus enemigos en común. David II de Escocia dijo yo e invadió el norte de Inglaterra. Y eso que su mujer era hermana de Eduardo, flor de cuñado. A los 4 años los habían casado con Juana, de 7. Juana de la Torre, esto es, así llamada porque nació en la Torre de Londres. El ejército escocés fue derrotado y David capturado. Apalancados por la victoria en Crécy, los ingleses sitiaron Calais. Ahí se vieron las caras con las tropas de Geoffroy de Charny, portador del Oriflama, el estandarte del rey de Francia. Según la leyenda, 6 siglos antes, Carlomagno lo había llevado a Tierra Santa en respuesta a una profecía sobre un caballero con lanza de oro, desde la que emergían llamas que expulsarían a los sarracenos. Mientras el Oriflama se mantuviera izado, la batalla sería sin cuartel, sin toma de prisioneros. El objetivo: infundir miedo entre los nobles enemigos, cuya expectativa habitual era que, en caso de ser vencidos, se exigiera un rescate por ellos. Oriflama y todo, Calais sucumbió tras 11 meses de hambre. Eduardo ofreció perdonarles la vida si 6 de sus líderes se entregaban, con sogas alrededor del cuello y con las llaves de la ciudad y del castillo. 6 voluntarios dieron un paso al frente para ser ejecutados. Salvaron el pellejo gracias a la reina inglesa, que a última hora convenció a su marido de ser un poquitín menos bestia. El pasaje fue inmortalizado en una escultura de Auguste Rodin. Los ingleses celebraron su triunfo con un baile en Calais. Dice la ánglica historia que Eduardo III sacó a bailar a Juana de Kent, su prima y nuera. En eso, su liga cayó hasta el tobillo. Eduardo, molesto con los rumores, exclamó: que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal de ello. Aunque posiblemente apócrifo, la frase aparece hasta hoy en el escudo de la monarquía británica, en francés y todo, justo arriba de ese otro franchutesismo Dieu et mon droit. Recordará del episodio 5 que el francés era idioma oficial en Inglaterra desde la invasión normanda del 1066. Fruto de esta pasada de máquina, el príncipe negro encarnó al modelo de impiedad a ojos de sus enemigos y de caballería a ojos ingleses. Esto en claro contraste con sus propias tropas. Los ingleses eran tan propensos a groserías como "goddamn" que los franceses se referían a ellos como "les goddams", un mote que perduró por siglos. Las hostilidades cesaron hacia 1350 a causa de las depredaciones de la peste negra que vimos en el episodio 4. Una vez reanudadas, los ingleses emergieron victoriosos en lo que podríamos llamar Batalla de Poitiers Reloaded, unos 98 kilómetros al sur de la primera, aquella en que Carlos Martel detuvo el avance musulmán 6 siglos atrás, del episodio 22. Como mecanismo de seguridad, Juan II de Francia llegó a Poitiers con 17 caballeros de su guardia personal vestidos en forma idéntica. ¿Resultado? Fue capturado de todas formas. El príncipe negro lo atendió personalmente en su tienda de campaña. Juan fue conducido a Inglaterra y retenido en la Torre de Londres a cambio de un rescate. Allí fue tratado como el rey que era. Mientras su corte pasaba apuros financieros, él compraba caballos, mascota y ropa, y disfrutaba de un astrólogo y de un conjunto de música. En 1357 se firmó la Tregua de Burdeos, seguida por 2 tratados en Londres. Sin embargo, los Estados Generales de Francia, asambleas convocadas por el rey, repudiaron el acuerdo por la magnitud de la concesión territorial,
Así que los ingleses resolvieron obtener por las armas lo que no obtuvieron por la diplomacia. Uno de los primeros damnificados fue Geoffrey Chaucer, padre de la literatura inglesa y asistente personal de Eduardo, que resultó capturado. Más aciago fue lo de Chartres, donde una tormenta de granizos del tamaño de huevos de ganso mató a cerca de 1000 ingleses, más que ninguna batalla de esta guerra, y otros 6000 caballos. Eduardo estaba convencido de que semejante azote atmosférico era una señal de que Dios reprochaba sus denuedos. Se dice que durante el clímax de la tempestad desmontó, se arrodilló en dirección a la catedral, recitó un voto de paz y se convenció de parlamentar. El día siguiente, el abad de Cluny, líder de la defensa, llegó a su campamento con una propuesta de paz. Eduardo aceptó y esa campaña llegó a su fin gracias a ese bombardeo de hielo. Ese mismo año se fijó el rescate de Juan, 3 millones de coronas. El rey viajó a Francia a reunir la plata, no sin antes ser despedido con tremenda fiestoca. Dejó a cambio a su hijo Luis como rehén en la Torre de Londres. El inconveniente es que Luis huyó. Para estupor de sus súbditos, Juan resolvió que mandaba el honor, o los deseos de reeditar esa gran vida, y volvió voluntariamente a su cautiverio en Londres. El vate Chaucer, en tanto, fue liberado a cambio de 16 libras, unas 17.000 libras en plata de hoy, y por lo visto sus escritos continuaron complaciendo a Eduardo, porque tiempo después el rey lo recompensó con un galón diario de vino por el resto de su vida. La Guerra de los 100 Años alcanzó su máxima extensión espacial esa misma década, cuando ambos bandos tomaron partido en la Primera Guerra Civil Castellana. Los ingleses apoyaban a Pedro I de Castilla, Pedro el Cruel según sus detractores, Pedro el Justo según sus partidarios. Los franceses, a su turno, se abanderaron con Enrique de Trastámara, hermanastro de Pedro. Este conflicto también adoptó la forma de una seguidilla de enfrentamientos y treguas fallidas. En un punto del enredo, Pedro declaró la guerra a Aragón, encabezada por su tocayo Pedro IV de Aragón, a la vez Pedro I de Mallorca, a la vez Pedro II de Valencia y de Ampurias, a la vez Pedro III de Barcelona, pero más conocido por todos como Pedro el Ceremonioso. Se le conoce como la Guerra de los Dos Pedros. Hubo muchos muertos, pero ni ganador claro ni cambios territoriales. A la postre, en la Primera Guerra Civil Castellana se impuso Enrique de Trastámara, quien apuñaló hasta decir basta a su hermanastro. Acto seguido, ascendió al trono como Enrique II de Castilla. ¿Confundido? Momento para un vaso de agua, porque la madeja se enreda todavía más. Carlos II de Navarra, o Carlos el Malo para la historiografía posterior, abandona la neutralidad en vista de que Navarra era paso obligado para las tropas que las dos potencias de la Guerra de los 100 Años enviaban a Castilla. El triunfo del bastardo de Trastámara puso a Navarra en una situación complicada hasta que fue invadida por los castellanos mientras el rey francés le arrebataba sus últimas posesiones en Normandía, allá lejos en el norte de Francia. Sin apoyo inglés, Carlos II no tuvo más opción que firmar una paz humillante y entregar a Castilla 18 fortalezas y plazas fuertes navarras. La vida de Carlos II iba a terminar aún peor. Muy enfermo, los médicos le recetaron que se envolviera en una sábana empapada en aguardiente. ¡Claro! La inigualable aguardientoterapia. Un sirviente descuidado le prendió fuego y la vida de Carlos el Malo acabó envuelta en llamaradas alcohólicas. Su agonía fue vista por el pueblo como un castigo divino por sus malandanzas. La victoria de Enrique de Trastámara proveyó a los franceses de un valioso aliado. Las flotas combinadas castellano-francesas hostigaron en los puertos enemigos y llegaron a amenazar Londres. Para revertirlo, los ingleses socorrieron a los portugueses en las llamadas Guerras Fernandinas contra Castilla, gatilladas por el homicidio de Pedro el Cruel, o el Justo, según sea su gusto.
En 1373 rubricaron el Tratado Anglo-Portugués de Amistad, Unión y Alianza Perpetua. Lo de perpetuo suena a rimbombancia folclórica, pero, al menos por ahora, transcurridos 6 siglos y medio, sigue vigente, con varias ratificaciones entre medio. El acuerdo ejerció una influencia decisiva en las guerras napoleónicas, como vimos en el episodio 8, y durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill lo citó en forma explícita ante el Parlamento a propósito del arriendo de la base aérea y naval portuguesa en las Islas Azores. En un punto de las guerras fernandinas, un ejército castellano sitió la localidad portuguesa de Moncao. La residente Teodosia Martínez tomó lo último que quedaba de harina, hizo pan y lo lanzó a los sitiadores recién horneado. Anunció: Tomen, si quieren comida, hablen, porque tenemos un montón y les podemos dar un poco. Los castellanos, temiendo un sitio intolerablemente largo, abandonaron. Encima de la beligerancia internacional, en 1381 la corona inglesa enfrentó violencia doméstica. Estalló una revuelta masiva de campesinos enardecidos a causa de, entre otros, las alzas de impuestos derivados del inacabable conflicto con Francia. Hordas de miles de ellos marcharon a la capital en pos de una rebaja tributaria y el fin de la servidumbre feudal. A su paso, saquearon la Torre de Londres, destruyeron el magnífico Palacio Savoy y asesinaron oficiales reales a mansalva. Ricardo II se reunió con ellos y accedió a la mayoría de sus demandas, incluyendo el fin de la servidumbre. Claro que después tomó el control y ejecutó a la mayoría de los líderes. A partir de 1389, los coscachos bajaron su intensidad, pero en 1415 el recién coronado Enrique V de Inglaterra revivió el conflicto en vista de 2 novedades que podrían jugar a su favor. La primera, la Guerra Civil Francesa entre la Casa Real de Armagnac y los Borgoñones del Noreste. La segunda, la mente desvariada de Carlos VI de Francia, quien creía que su cuerpo era de vidrio. Para protegerlo se vestía con ropa especial reforzada y prohibió a sus cortesanos acercarse. Otra muestra de su perturbado sentido de realidad fue aquella celebración en la que él y otros 5 participantes se vistieron de hombres salvajes, mitad humano, mitad bestias, con harapos y pelaje desaliñado. Una chispa aterrizó en uno de los disfraces y en breve los 6 ardían. Solo el rey y uno más escaparon con vida. El evento pasó a la historia como la danza de los hombres ardientes. En otra ocasión, a un paje se le cayó la lanza del rey, que resonó contra un casco que cargaba otro paje. Carlos desenvainó su espada y gritó: ¡Adelante contra los traidores! ¡Quieren entregarme al enemigo! Y blandió el arma contra sus compañeros. Mató a varios. En abrumadora inferioridad numérica, Enrique V condujo a una sorprendente victoria en la batalla de Azincourt. De nuevo, el arco inglés dejó el tendal de cadáveres. Líneas masculinas completas de familias nobles francesas fueron arrasadas y en algunas regiones se aniquiló a toda una generación de nobleza terrateniente. Enrique V de Shakespeare gira en torno a esta masacre. And those that leave their valiant bones in France, dying like men, though buried in your dunghills, they shall be famed. For there the sun shall greet them and draw their honors reeking up to heaven. Los ingleses obtuvieron otra sonora victoria en Verneuil y negociaron una conveniente alianza con los borgoñones. En buena parte de Francia ondeaba el pabellón inglés y se prefiguraba ya su triunfo definitivo. Esta convicción persuadió a los isleños de mantener la lucha por el tiempo que hiciera falta para rematarla. Para 1428, Orleans era el último obstáculo que separaba a los ingleses de los territorios del sur, aún bajo control francés. En octubre comenzaron el sitio de la ciudad. La situación era crítica, y en eso... Una campesina analfabeta de 17 años que no figuraba en ningún manual de estrategia militar llegó para insuflar moral a las tropas. Juana de Arco se llamaba.
La mujer testificó ante Carlos, el Delfín, que arcángeles y santos la convocaban a liderar la victoria. Carlos comisionó a un consejo de teólogos verificar su moralidad y ortodoxia. No se pronunciaron sobre la verosimilitud de semejante fuente de inspiración, pero sí acordaron que enviarla al sitio de Orleans podría ser útil y que allí probaría cuánto de divinidad había en todo esto. A continuación, una comitiva de mujeres dirigida por Yolanda de Aragón, suegra de Carlos, verificó que la muchacha no le había visto el ojo a la papa y ella misma comenzó a hacerse llamar Jeanne la Pucelle, Juana la doncella, enfatizando su virginidad como signo de misión. La equiparon con armadura, estandarte de diseño propio, espada y la enviaron a Orleans. El placebo de que esta nena aportaba promesas de victoria desde lo alto operó cual balde vitamínico. El sitio inglés, ya de 6 meses y medio, fue levantado a 9 días de su arribo. Fue el punto de inflexión de la guerra, el que impidió que hoy la especialidad culinaria en París sea el fish and chips. No es que Juana fuera una portentosa guerrera. Ni combatía ni mataba enemigos con puño propio. Ella acompañaba, cual mascota inspiradora, blandiendo antes su estandarte que su espada. Las decisiones en Orleans las tomaban comandantes militares tradicionales, como Gilles de Rais, por ejemplo, un adinerado mariscal. Este héroe nacional pronto devendría en encarnación del mal. El mariscal colgaba niños de ganchos, los sodomizaba y luego los asesinaba. Cientos de ellos. Comparado con eso, sus prácticas satánicas eran casi un detalle. Tan horrendo todo que fue ahorcado y quemado al mismo tiempo. A Juana las enseñanzas evangélicas le inspiraban harto más respeto. A las prostitutas que pululaban en torno al ejército las correteaba a golpes del ancho de la espada. En una ocasión, la hoja se rompió. Como a esa arma le adjudicaban connotaciones sagradas, el suceso fue interpretado por algunos como un mal presagio. En su celo religioso, Juana planeaba además combatir a los seguidores de Jan Hus, el hereje checo del episodio 33. En una carta les transmitió que, si no fuera porque estaba entretenida apaleando ingleses, marcharía a Bohemia a liberarlos o bien de su herejía o bien de sus vidas. Tras Orleans, Juana participó en la victoria decisiva sobre los ingleses en la batalla de Patay. Luego, el ejército francés penetró Reims y al día siguiente el Delfín fue coronado en su catedral como Carlos VII, con Juana a su lado. Carlos le preguntó cómo podría expresar su reconocimiento. Juana pidió eximir a su poblado de impuestos. ¡Ah! El poblado de Arco, pensará usted. Bueno, no. Juana de Arco no era de Arco, era de Domremy. Do, re, mi. Do, re, mi. No, Domremy. Lo de D''Arc es porque el apellido de su padre era algo cercano a Dark. Carlos liberó los tributos a perpetuidad, aunque en este caso la perpetuidad le alcanzó solo hasta la Revolución Francesa. A esos decapitadores de reyes poco le importaba honrar la promesa sellada por uno de ellos 4 siglos atrás. En vista de los pingües frutos que las visiones de Juana prodigaron a Francia, un historiador comentó que, si era cierto que sus visiones eran causadas por tuberculosis bovina, como se ha especulado hoy día, provechoso sería dejar de pasteurizar la leche. Al otro lado de la Mancha, en cambio, la valoración de su figura era la opuesta. En Enrique VI, Shakespeare la presenta como una villana y prostituta satánica que ofreció su cuerpo a los demonios. No, misconvinced. Joan of Arc hath been a virgin from a tender infancy, chaste and immaculate in very thought. En 1430, Juana y sus acompañantes se impusieron ante una fuerza anglo-borgoñona comandada por el mercenario Franquet d'Arras. Juana consintió en ejecutar al líder en lugar de aceptar el pago de un rescate. Claro pues, la misma que fue canonizada en 1920 y elevada a patrona de Francia. El mes siguiente, la capturada fue ella. Tras un primer intento de escape, fue trasladada a la torre del castillo de Beaurevoir. Una vez allí, saltó desde una ventana a 21 metros del suelo. Tampoco sirvió, y la heroína fue sometida a juicio por un tribunal eclesiástico presidido por un obispo.
Enfrentaba 70 cargos que iban desde brujería hasta robo de caballos. Un agente fue enviado a recopilar antecedentes biográficos en su pueblo natal. Para furia del obispo, no encontró nada sobre Juana que no le hubiera gustado encontrar sobre su propia hermana. Con el tiempo, los cargos se redujeron a 12, la mayoría relacionados con su travestismo y las voces divinas. Cuando un clérigo de espeso acento regional le preguntó en qué idioma hablaba aquella misteriosa voz, la desafiante Juana le respondió que en un francés mucho mejor que el suyo. Le ofrecieron cadena perpetua a cambio de una admisión de culpabilidad, y ella firmó una confesión y un compromiso de cambiar sus formas. Aunque firmar es mucho decir para una analfabeta. Puso una cruz. Posiblemente debido al riesgo de violación por parte de sus guardias, pronto volvió a vestir su atuendo masculino y, para peor, anunció que las voces habían reemergido. Fue calificada entonces de hereje reincidente. La iglesia le concedió un nuevo juicio y esta vez la declaró inocente. Desafortunadamente eso fue 25 años después de que ya había sido quemada en la hoguera a los 19 años. Tras su muerte, varias mujeres se hicieron pasar por la fenecida. Entre ellas, Jeanne d'Armoise, confabulada con 2 hermanos de la verdadera Juana. Inventaron que había huido de sus captores y que se había casado en la clandestinidad. El trío recibía obsequios y viajaban de recepción en recepción, hasta que Jeanne cometió el error de reunirse con Carlos VII. Fue, por supuesto, incapaz de repetirle el secreto que Juana le había revelado en aquella audiencia previa a Orleans. No le quedó más que confesar la maquinación e implorar por su perdón. Lo cierto es que la verdadera Juana estaba transformada en un cadáver bien calcinado. Esta pieza detrítica volvió a dar que hablar en 1867, cuando emergió un frasco en una farmacia parisina con la inscripción: "Restos encontrados bajo la hoguera de Juana de Arco, Virgen de Orleans". Contenía una costilla carbonizada y un fémur de gato, plausible ante la práctica de arrojar gatos negros a las piras de las brujas. En el siglo XXI se concluyó que eran restos de una momia egipcia. Siempre en la palestra, la heroína protagonizó una de las piezas maestras del cine mudo. Por desgracia, las cintas fueron destruidas en un incendio y solo quedaron variaciones de una segunda edición. Se creyó perdida para siempre hasta 1981, cuando aparecieron en el armario de un conserje en un hospital psiquiátrico noruego. Y bueno, y el humilde autor de este podcast ofrece un pequeño doble homenaje. Involuntario, eso sí. Nací el mismo día que Juana de Arco y vivo en calle Juana de Arco. Ante semejante nivel de fama, resulta desconcertante que en una encuesta Pew del 2005, el 12% de los estadounidenses sostuviera que Juana de Arco estaba casada con Noé, el del arca. Pese a la extinción de la llama que Juana portaba, el momentum francés en la Guerra de los 100 Años era ya irrefrenable. Más aún desde 1435, cuando los borgoñones retornaron al bando francés. La remontada fue posible pese a que Francia sufrió los embates de un invasor adicional: lobos. Una manada liderada por un espécimen rojizo al que llamaron Courtauld mató a 40 personas en pleno centro de París. En sanguinoliento desenlace fueron apedreados y lanceados hasta la muerte frente a la mismísima Catedral de Notre Dame. Tras una serie de aplastantes victorias, la dinastía Valois abrochó el triunfo definitivo en 1453. Inglaterra perdió para siempre sus posesiones continentales, a excepción del área de Calais, que retuvo por un siglo adicional. El fin de la Guerra de los 100 Años, en todo caso, no quiere decir que la arquería pasara a segundo plano en las Islas Británicas. 4 años después del término del conflicto, Jacobo II de Escocia decretó que el fútbol y el golf deben ser totalmente condenados y detenidos. Y de esa manera, organizar exhibiciones de tiro con arco 4 veces al año.
es la primera referencia escrita a la existencia del golf. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.